Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy sí, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Isaías y vamos al capítulo 47. Las profecías que tenemos aquí en Isaías tienen que entenderse que muchas de ellas son profecías dobles. Es decir, una profecía que tiene que ver con el tiempo actual, o por lo menos en el futuro unos 200 años, pero también tiene una aplicación hacia el futuro más lejano y aún no cumpliéndose, no llegamos a ese tiempo, ¿no? Pero que es el tiempo del reino milenial. Por eso Isaías se lo conoce como el profeta del reino. Amén. Y en este capítulo 47 vemos el juicio sobre Babilonia. Babilonia, una nación que todavía en ese tiempo no se había levantado como esa potencia mundial. Pero cuando eso sucede, se convierte en aquella que esclavizaría y cautivaría al pueblo de Israel por 70 años. El pueblo de Israel siendo cautivo, siendo llevado en varias ocasiones allí a Babilonia. El rey Nabucodonosor, el rey Belsasar. Un imperio impenetrable, un imperio fuerte que nunca imaginó que otro imperio pudiera poseer esa tierra y pudiera llevarles cautivos. Entonces, aquellos que cautivaron al pueblo de Israel, porque por supuesto el Señor lo permitió, el Señor permitió esa esclavitud de 70 años y fue porque el pueblo se rebeló contra el Señor, el pueblo se olvidó, el pueblo no ofrecía sacrificio al Señor. Esto lo hizo por muchos años y el Señor se cobró esto, 70 años. Pero eso no significa que aquellos que esclavicen a sus hijos, a su pueblo, no serán castigados también. El Señor tenía reservada, todavía el futuro, un castigo para Babilonia. Y también es pronosticada la caída de Babilonia. Ya recuerde que en Génesis capítulo 11, usted ve aquello que se llama la Torre de Babel, aquella historia tremenda, en el que las lenguas son repartidas, hay una confusión. Allí el pueblo estaba levantando una torre, construyendo una ciudad, bajo el liderazgo de un tal Nimrod. Este Nimrod es un tipo del anticristo futuro. Este viene siendo el primer anticristo. El anticristo también quiere tener su ciudad, así como Cristo Jesús tiene su ciudad, que es Jerusalén. El anticristo quiere la suya. Y él quiere levantar esta ciudad. El Señor entonces viene, confunde a toda esta aglomeración de personas, ya que el Señor les había dicho ya desde Noé, multiplíquense y llenen toda la tierra. El pueblo se conglomera, se rebela y dice, no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a unir y vamos a formar una religión, una adoración. Levantan esa torre para llegar a Dios, supuestamente. No era a Dios, sino a los astros y a todo el sistema planetario que adoraban. Cuando el Señor confunde todo esto, Babel, confusión.
Ahí no les quedó otra opción más que juntarse con aquellos que hablaban el mismo idioma y establecerse en diferentes lugares. Se cumple de todas maneras la palabra del Señor en esparcirse por toda la tierra y multiplicarse. Entonces aquella ciudad fundada por Nimrod, el primer anticristo, vamos a decir, va a ser restaurada por el anticristo. Y esto lo vemos en el capítulo 18 de Apocalipsis, que lo vamos a leer en un momento, porque este capítulo 47 de Isaías tenemos que verlo con el 18 de Apocalipsis. Vea qué extraordinario, lo glorioso, lo grandioso que es la palabra del Señor, en el que un capítulo que tiene 712 años antes de Cristo tiene que ver con algo que todavía no aconteció, pero que ya la palabra lo profetiza. Gloria a Dios. Babilonia en la Biblia simboliza la corrupción de la verdad divina. Es el enemigo de la cruz de Cristo. Entonces, todo este capítulo 47 presenta a Babilonia como a una señora, como a una reina orgullosa, que desciende, que es humillada a la más baja de las esclavitudes. Y vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra del Señor: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Tremendas palabras, siéntate en el polvo. Es decir, siéntate sin trono sobre la tierra, porque las reinas se sentaban en sus tronos. Entonces esta es una palabra profética. Estamos hablando de una nación que todavía ni siquiera había sido levantada en poder, luego es tomada por los medos y persas, capítulo 5 de Daniel. Y esta nación enemiga, esta señora que es esclavizada luego, tenía este orgullo. Recuerde el rey Nabucodonosor, el orgullo del rey Nabucodonosor, el rey Belsasar después también. Estamos hablando de un reino tan poderoso, pero que se había levantado en orgullo de una manera en la que el Señor profetiza que esto no va a continuar así, sino que el Señor iba a humillar grandemente a este imperio. Las palabras virgen, hija, dicen virgen, hija de Babilonia, significan hasta ahora no capturada, no penetrada, es decir, todavía no habían penetrado nadie había logrado penetrar este fuerte. Entonces este capítulo corresponde a la destrucción de Babilonia por Ciro, y después también habla del día futuro de la destrucción de Babilonia por un terremoto. Apocalipsis 16, 17 al 21. Dice: toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Esto también nos habla de una humillación. En estos versículos 2 y 3 dice moler maíz, tomar molino. Está hablando de un tipo de trabajo, de llevar agua, un tipo de trabajo que era designado a los más pobres esclavos, a los más miserables esclavos. Descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Habla del momento de la futura cautividad de Babilonia, en la que el pueblo pasaría y andaría en largas filas y teniendo que pasar por ríos y teniendo que mojarse y aún teniendo que descubrir las partes íntimas de su cuerpo. Una derrota total y una completa humillación. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonra será vista. Tomaré venganza y no encontraré hombre. Quiere decir, no perdonaré, dice el Señor. A ver,
debido a que no habría arrepentimiento. Esta venganza estaría garantizada. Y esto es debido a la manera en la cual Babilonia trató al pueblo judío. El Señor permitió esa esclavitud, pero Babilonia se tomó atribuciones más allá de lo que el Señor había permitido. Es decir, este pueblo trató a los judíos duramente. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Siéntate, calla y entra en tinieblas. ¡Qué frase más terrible! No hay nada más horrible que estar en tinieblas. En las tinieblas no se puede ver la luz. En las tinieblas uno no puede distinguir. Uno se siente en ese frío, en esa densidad, en esa vergüenza, en un escondite, en un silencio. Y a esto sería reducida Babilonia. El Señor dice: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No le hiciste misericordias, sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. ¿Está entendiendo? Es cierto que el Señor se había enojado contra su propio pueblo, así como el Señor se enoja con nosotros, hermanos. Y el Señor dice: profané mi heredad. El Señor les disciplinó, el Señor les castigó, el Señor los permitió que fueran llevados cautivos. El Señor dice: los entregué en tu mano, pero no hiciste misericordias. Es decir, el pueblo oprimió, Babilonia oprimió al pueblo de Dios. El Espíritu Santo dice que Israel estaba en ese tiempo de sufrimiento y dice: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. El Señor no quiso que se mostrara misericordia, ¿no? Pero dice: no les hiciste misericordias. Sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. Y dijiste: para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu final. Babilonia debía de haber razonado que si Dios castigó a su propio pueblo tan severamente debido a la idolatría, ¿cuánto más severo castigaría a los caldeos? ¿Y cuán terrible sería su final? La frase siempre seré señora corresponde a lo que Babilonia decía, pero el Señor decía otra cosa. Estoy leyendo aquí las notas de la Biblia Estudio del Expositor. Dice: oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré pérdida de hijos. Este era el espíritu. El Señor muestra primero cuál es la razón por la cual Él hará esto. Bueno, el Señor muestra el pecado de Babilonia, el espíritu de Babilonia, ¿verdad? Las aclamaciones de Babilonia, la confianza que tenía Babilonia. Siempre seré señora. Yo siempre seré reina. Aquí vemos que entre los pecados de Babilonia, ella había dicho en su corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. Imagínense qué palabras, ¿eh? Básicamente, Babilonia estaba tomando una posición de deidad, como diciendo: yo soy divina. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. En toda su plena medida ya vienen contra ti, a pesar de la multitud de tus adivinanzas y de tus muchos encantamientos. Bueno, esto fue parcialmente cumplido por Ciro, pero el cumplimiento total de este pasaje queda para los últimos días de la gran tribulación, cuando Babilonia va a ser destruida en un solo día, que vemos esto en el capítulo 18, del 1 al 24. Si tenemos tiempo lo leemos.
Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo, y fuera de mí no hay otra. Entonces, tiene que llegar un pueblo a un estado de orgullo tan fuerte que quedan ciegos. La sabiduría y la ciencia les engañaron. La sabiduría y la ciencia para ellos tenía que ver con el conocimiento de los astros. Todo el sistema planetario que ellos adoraban. Y esto los había llevado a una ceguera espiritual y a una necedad. Pero vendrá sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción, que no sabrás, vendrá de repente sobre ti. Esto también sucederá en aquella Babilonia futura. Será una destrucción repentina. El mal. Mire, el mal es algo que llega de repente a todos. No se puede hacer nada. Los encantadores, los brujos, los agoreros no podrían prevenirles de esto. Porque no tienen ellos la verdad, porque no conocen el futuro realmente. Dice, quédate ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortificarás. El Espíritu Santo está hablando en un tono irónico. Dice, durante tanto tiempo has confiado en tus encantamientos, en tus brujerías. Bueno, ahora consúltales a ver si pueden ayudarte. ¿No es cierto esto? Las personas que toda la vida han creído en la brujería, en ir a consultar al psíquico, enseguida tienen que hacer un amarre, enseguida tienen que ir a hacer algún trabajo de brujería, de consultar a los muertos. Y cuando suceden cosas terribles, ahí veremos si sus encantamientos podrán ayudarles. Te has cansado en la multitud de tus propósitos. Preséntense, si quieres, y te salven los que reparten los cielos, los que contemplan las estrellas, los que contaban los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. El Señor les dice, bueno, veremos a ver si vuestros brujos podrán cambiar el curso de los eventos. Imposible esto, porque todo ya había sido ordenado por el Señor. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Serían destruidos sus encantamientos y serían avergonzados sus brujos. Serían consumidos por el fuego, por el horror, por la muerte. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste. Tus negociantes desde tu niñez, cada uno echará por su camino, no habrá quien te salve. Mire, si el Señor dice no habrá quien te salve, ya de qué sirve que se vaya a consultar a algún psíquico, algún brujo o hacer un amarre. Sería destruida junto con todo su comercio, toda su actividad y toda su adoración falsa. Y ese es el final del capítulo 47. Ve usted, en aquella Babilonia futura que la Biblia menciona, va a ser reconstruida Babilonia. Ahora no hay una Babilonia, pero va a ser reconstruida porque el anticristo verá de reconstruir esta ciudad de Babilonia durante el periodo de la Gran Tribulación. Y esta ciudad va a ser una ciudad muy fuerte, así como aquella antigua Babilonia, una ciudad muy, pero muy fuerte en comercio, en industria y en entretenimiento. Va a ser algo, vamos a poner algo parecido, como un Las Vegas.
pero algo muchísimo, muchísimo más. Va a ser la capital del entretenimiento mundial. Cuando digo entretenimiento, me refiero a el mundo, me refiero a todo lo que es pecado, me refiero a droga, a transacciones falsas, prostitución, bueno, juego, alcohol, vicio. Me refiero a ese tipo de actividad pecaminosa pesada. Va a ser una ciudad próspera. Va a ser una capital mundial de la diversión, de la droga, de la vida de la noche. ¿Usted entiende? A la cual de todo el mundo van a querer ir. Van a querer ir y, tener fiestas, habrán fiestas. El paganismo, la adoración falsa va a ser algo muy preponderante en esa ciudad de Babilonia. Y por supuesto, ahí entonces el anticristo buscará una adoración para sí. Veremos, dice aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis: y después de estas cosas, dice Juan, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la gran Babilonia. La Babilonia representa el pecado, representa la ciudad de Satanás, representa la religión falsa. ¿Cuáles? Todas. Todo camino falso de religión. Dice: y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Entonces, al final de los tiempos, espíritus de demonios van a llenar a esta Babilonia. Imagínense lo que va a hacer esa ciudad. ¿Ok? Bueno. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Está hablando de la época del anticristo. Todas las religiones falsas, ¿no? Por eso está mencionando el vino del furor de sus fornicaciones. Esto se refiere no en sí a fornicación, sino que se refiere a las religiones falsas. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en sus innumerables deleites. Durante la gran tribulación, las naciones del mundo van a querer tener transacciones y negocios en esta terrible ciudad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Pueblo mío. Todos los creyentes del mundo en aquel entonces, todos aquellos que le hayan dado su vida y corazón a Cristo Jesús, el Señor le dice: pueblo mío, salid de ella, apártense de ella, no participen del pecado de ella. Dice: y que no recibáis de sus plagas. Si los creyentes no salen de entre el mundo, es decir, del sistema del mundo, van a sufrir el mismo juicio que los incrédulos, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Devolvedla lo mismo que ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Bueno, ¿de qué manera el Señor responde a la rebelión del hombre? Es en la destrucción de Babilonia aquí, y de una manera en la cual todo el mundo lo verá. Dice: cuánto ella se ha glorificado y ha estado en deleites. Esto es la religión falsa. La religión falsa es algo que es un orgullo religioso muy fuerte. Por eso dice: ella se ha glorificado, se ha jactado y ha estado en deleites. ¿Por qué? Porque la religión está directamente conectada a todo pecado. Y los deleites de los que habla son el dinero. Usted vio que las religiones falsas, y sobre todo las principales, son religiones que tienen mucho dinero.
siempre tienen dinero. Usted dice, pero ¿cómo es posible que este camino falso de salvación, catolicismo, islam, tienen dinero? Dice entonces, cuánto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. La gran ramera declara esto. Ella se llama a sí misma reina, mientras que el Señor se refiere a ella en el capítulo anterior como la gran ramera. Nos referimos a la religión falsa, de lo cual la gran ramera es un tipo. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Eso será en el momento de este gran terremoto, en el capítulo 16, versículo 18. Y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Satanás, a través del anticristo, dice tener poder y fuerza. Pero el Señor le va a mostrar que el anticristo no tiene ninguna fuerza y que es Él, el Todopoderoso. En el versículo 9 habla de la caída de Babilonia. Dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella. Habla del adulterio espiritual, de la adoración falsa. Dice, y han vivido en deleites, cuando ellos vean el humo de su incendio. Una destrucción rápida, el Señor la va a consumir. Y esto, por supuesto, ya anuncia su segunda venida. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! De aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad. Es decir, aquella fuerte ciudad, y miren lo que se ha convertido. Porque en una hora vino tu juicio. La antigua Babilonia se deterioró gradualmente, pero esta Babilonia va a ser destruida totalmente en una hora. Lo cual nos demuestra que habrá una ciudad que va a ser reconstruida, y el Señor lo va a permitir, para luego mostrar su poder y deshacerla, desintegrarla en una hora. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, para que ninguno compre más sus mercaderías. Claro, las personas se habían enriquecido, las personas venden, compran. Aquí habrá un gran tráfico de almas. Yo le coloqué así para un futuro mensaje, nunca lo prediqué, pero desde hace años ya. Tráfico de almas de hombres. Este será el tipo de tráfico. Escuche, terrible, ¿verdad? Suena horrible, ¿no? Uno piensa tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de droga, tráfico de, muchas cosas que se trafican. Pero tráfico de almas de hombres. Este es el peor tráfico que puede existir. Y esto es lo que produce las religiones falsas. Estos hombres han vendido sus almas a ese sistema. Obtenían ganancias. Y entonces ahora llorarán por la destrucción. Dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo vaso de marfil, de todo vaso de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, ungüentos, de incienso, de vino, de aceite, flor de harina y trigo, de bestias, de ovejas, de caballos y de carros, y de siervos, escuche, y de almas de hombres. Habrá un gran tráfico de drogas que se va a mover fuerte en esta ciudad. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. Todas estas cosas de las cuales el mundo se alimenta no serán más halladas. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido
se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Es decir, ya está acabándose el tiempo. Todo este sistema, el sistema de este mundo, en este capítulo, en ese momento, ya está viendo su fin. Y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Esta es la imagen que tiene esta ciudad y que tiene que ver con el mundo, pero que el Señor va a deshacer y destruir. Señala a una conclusión en cuanto a la palabra gran ciudad, la cual, esto es algo que el mundo dice gran ciudad, pero no es conforme a lo que piensa el Señor. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y serán desoladas las riquezas y todos aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Y todo patrón y todos los que viajan en naves y marineros, es decir, todo el tipo de tráfico y movimiento que hay en los mares, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos, es decir, se apartaron. En una hora se destruyó todo lo que llevó tanto tiempo construir. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¡qué ciudad! Era semejante a esta gran ciudad. Ellos lloraban por la pérdida económica. No les importaban la pérdida de personas, de almas, sino las ganancias económicas que ahora se vendrían abajo, ¿no? Me refiero tanto a la Babilonia en aquel tiempo, ¿no? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. El echar polvo sobre las cabezas, aquí en este caso, no está indicando un arrepentimiento como comúnmente solía ser, sino que ahora ellos están mal, están angustiados y lloran por la pérdida económica. Vio que al hombre lo único que al final de cuentas le termina importando es el dinero, Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y alegraos vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la echó en el mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto, entonces, damos un mayor entendimiento y panorama a este capítulo 47 de Isaías. Amén. Y entonces vamos a pasar al capítulo 48, porque todavía tenemos tiempo. Dice así. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Bueno, esto tiene que ver, aquí es juzgada o es reprendido Israel debido a su infidelidad. Esta infidelidad tiene que ver con la adoración falsa, tiene que ver con el dar una adoración al Señor, pero solamente de la boca para afuera, ¿entiende? Solamente de nombre. Con vuestros labios me alaban, me cantan, me adoran, pero el corazón no. El corazón no está en la adoración, no está en la alabanza. Vuestros corazones están lejos de mí. No hay sinceridad. O sea,
tal vez realizan los sacrificios, van al templo, cumplen con ciertos actos, con ciertas actividades religiosas, ceremonias, ritos, pero el corazón no está allí, no hay sinceridad y no dejan la idolatría. Dice, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, supuestamente, ¿verdad? Cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Entonces, Israel puso todo el énfasis en lo ceremonial, en lo externo. Para ellos, la adoración en el templo era cumplir con un mero formalismo, pero no había cambio en sus corazones. Ellos solamente con el hecho de decir, somos de la simiente de Abraham, somos israelitas. Ellos se jactaban en el hecho de ser judíos y despreciaban a todos los demás. Por eso dice, porque de la santa ciudad se nombra, dice, nosotros somos de Jerusalén, nosotros somos israelitas, nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero para ellos dependían y le daban un valor a todo este formalismo y a todo esto externo, pero en sus corazones no había amor para con el Señor. Dice, yo te anuncié las cosas pasadas desde el principio. Sí, de mi boca salieron y yo las hice conocer. De repente las efectué y han acontecido. El Señor les recuerda, ¿no? Cuando el Señor los libertó de la cautividad egipcia, todas las cosas pasadas, todo lo que el Señor dijo, la formación de este pueblo, el nacimiento de Isaac, el libro de Éxodo. Por cuanto conocí que eres duro, que tu cerviz es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. Imagínense a personas que son religiosas, a personas que aún siguen yendo al templo, que siguen cumpliendo con el mero formalismo y los rituales y las ceremonias y las fiestas, etcétera, etcétera. Que el Señor les diga que son duros, que el Señor les diga que la cerviz de ellos es un tendón de hierro y que la frente es de bronce. Si supuestamente ellos se ven como religiosos y se ven como cumplidores. Pero no había una relación con el Señor. Aún más todavía el pueblo se aferraba a sus ídolos y atribuía a sus ídolos las bendiciones. Dice, por tanto te las declaré ya hace tiempo. Antes que viniese te lo enseñé, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas, es decir, las bendiciones del Señor. El Señor les está advirtiendo esto ¿para qué? Para que luego en el momento ellos no digan que fueron sus estatuas y que fueron sus fundiciones las que les otorgaron estas cosas y estas bendiciones. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Las cosas pasadas. Y el Señor les habla de estas cosas nuevas. Las profecías con respecto a Ciro y la restauración. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. El hombre busca jactarse de todo, ¿verdad? Ay, bendito Señor. Sí, nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé por rebelde desde el vientre. Oh, tremendo. Es decir, ya desde el vientre el Señor, en su presciencia, Él sabía que serían rebeldes. Y esta ignorancia sería una ignorancia, porque dice, nunca lo habías oído, nunca lo habías conocido. Era una ignorancia voluntaria.
Por amor a mi nombre, refrenaré mi ira, y para mi propia alabanza la reprimiré, para que no te destruya. En el versículo 9 nos muestra la paciencia del Señor aún mucho más, la longanimidad de Dios. Y el Señor llamando a Israel. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Oh, bendito Señor. El Señor dice, te he purificado, y te voy a purificar. O sea, el Señor ya tiene determinado que Él hará esto. Él va a purificar a Israel. Horno. En el horno de la aflicción. Escuche. Esto está hablando de la gran tribulación futura. Esto es lo que será necesario. Para que sea purificada Israel, para que Israel reconozca a Jesús como el Señor, el Salvador, el Mesías. Para llevar a Israel al arrepentimiento y que no se pierda esa nación. Y no se perderá. Serán pasados por el horno de la aflicción. Dice, por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, porque el Señor lo prometió, hermanos, y como Él lo prometió, Él lo cumplirá, que Él va a restaurar Israel. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también, el último. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Yo mismo, dice. Yo soy el único. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin y el primero y el último. Yo lo haré. Dice el versículo 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, compadecen juntos. El Señor demuestra su poder y su soberanía en la creación. Dice, todos los cielos, es decir, Él llama los cielos. Y todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra obedece a su mandato, y el hombre no. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? El Señor lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el Señor estaba hablando de un reino, Babilonia, que todavía no ha surgido, pero que se estaba estableciendo en el mundo y que se convertiría en una potencia mundial fuertísima. Yo, dice, yo hablé y te llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Está refiriéndose a Ciro, que el Señor lo ha comisionado para llevar a cabo su voluntad. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Dios me envió y su Espíritu. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dios desde el principio y desde los primeros tratos que tuvo el Señor con Israel, Él empezó a levantar a los profetas para que declararan su voz, su palabra. No fue en secreto, sino que fue abiertamente para que todo el mundo pudiera oírlo y pudiera entenderlo. Dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Oh, gloria a Dios. Ojalá que hubieras atendido a mis mandamientos. Entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tu linaje también hubiera sido como la arena y el fruto de tus entrañas como los granos de ella. Su nombre nunca sería cortado ni destruido de delante de mí. Esta profecía está viendo hacia el futuro, unos 200 años en el futuro, cuando Israel estaría volviendo de la dispersión, de la esclavitud. Y luego mira hacia el presente, debido a la
crucifixión de Israel, de Cristo, de su Mesías, ellos se cortaron a sí mismos y ellos no permitieron que fructificaran. Se convirtieron en una nación estéril y fueron esparcidos por toda la tierra. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Oh, gloria a Dios. Y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo correr agua de la roca, pues partió la roca y corrieron aguas. La promesa es que Dios administrará su pasaje exactamente como Él lo hizo para sus antepasados tantos siglos antes. El Espíritu de Dios dice como la roca. Aleluya. Esta roca era Cristo, que allí conocieron en Egipto, y la roca que les siguió, proveyéndoles abundantes aguas a lo largo de todo el peregrinar. La roca era Cristo. El Señor les dice, esta roca es de la única forma en la cual ustedes no tendrán sed jamás. Dice, no hay paz para los malos, dijo el Señor. Y este es el último versículo del capítulo 48. Esta profecía termina con una promesa. Y esta promesa es terrible. No hay paz. No hay paz para los malos. No hay paz, no hay sed, no hay agua, no hay gozo. El mundo no tiene ninguna solución, el mundo no tiene ninguna salida. La única salida es Jesucristo. La única vida eterna solamente Él puede dar. Él solamente puede rescatar al hombre de la miseria del pecado y darle de beber las aguas vivas. El Señor está haciendo un llamado. Mire, y el Señor se anticipa en estos llamados al altar y en estos llamados al arrepentimiento, aún mucho antes de que alguna cosa pudiera acontecer en nuestras vidas. Es decir, todavía Babilonia no había surgido, todavía estas cosas no habían acontecido y ya el Señor estaba profetizándoles y hablándoles. El Señor conoce el corazón nuestro, hermanos, y el Señor, como Él ya sabe el futuro, el Señor nos advierte de cosas que aún no pasaron, para que cuando nosotros estemos en esas circunstancias, miremos a Dios, clamemos al Señor, y no endurezcamos nuestra cerviz, así como lo hizo el pueblo de Israel. Gloria a Dios por esa promesa que el Señor va a restaurar a Israel, que el Señor tendrá misericordia de Israel. Pero el Señor muestra su misericordia aún a través del juicio, porque tendrá que ser a través, como dice, el horno de aflicción. Nadie quiere tener que pasar por el horno de la aflicción. Pero muchas veces es el horno de la aflicción el instrumento de Dios para que podamos ser salvos. Y si no es por medio de una purificación dura, fuerte, no tenemos ninguna, pero miren, no tenemos ninguna oportunidad, ninguna manera que por lo menos por nosotros mismos, por nuestra actitud, por nuestra voluntad propia, podamos llegar a la patria celestial. Nos perdemos en el camino, hermano. Sí, nos desviamos con facilidad. Y el Señor ahí, como un padre, tratando de mantenernos, de llevarnos, de volvernos. El Señor le estaba diciendo, así como lo dirá de vuelta, como dice en el capítulo 18, salid de ella, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Porque si ustedes se quedan allí, van a sufrir las mismas consecuencias, porque Babilonia va a ser destruida. Y si ustedes se quedan en Babilonia, van a ser destruidos juntamente con ella. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El mundo no tiene nada para ofrecer. El sistema de este mundo, porque es gobernado por Satanás, por espíritus de demonios. Y el creyente está aquí de paso, como peregrino y extranjero, camino a la patria celestial,
donde está nuestro tesoro y donde está nuestra vida eterna. Eso es todo por hoy, hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos podido adelantar bastante, capítulo 48 y 49 de Isaías. Nos encontramos en el capítulo 49 con el llamado y la comisión del Mesías. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oigo una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar, mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba. Al pasar los 3 días, Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí, que venciendo a la muerte da el vivir? Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. Oigo una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar, mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba. Al pasar los 3 días, Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí, que venciendo a la muerte da el vivir? Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí, que venciendo a la muerte da el vivir? Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí.
Esta es la historia que no tiene un fin. Su desenlace puedes decidir. Basta que tú le quieras recibir, tu corazón abrir al hombre que sufrió y murió por ti en esta historia. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es su gloria que ha llenado este lugar. Inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria yo quiero más y más. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto.